¿Cuál es la diferencia entre una estrella de primera fila mundial y un jugador que está solo un poco más abajo en el escalafón? La partida de hoy muestra cómo el francés Maxime Vachier-Lagrave, que lleva casi toda su carrera muy arriba en la élite mundial, castiga con enorme brillantez una pequeña imprecisión del español Paco Vallejo, que lleva también muchos años entre los 50 mejores del mundo o incluso bastante tiempo entre los 30 mejores del mundo. Los torneos de partidas rápidas tienen un ambiente especial, electrizante, no solo por el propio ritmo del juego, sino porque se juegan bastantes o incluso muchas rondas el mismo día, no solo una, y eso aumenta todavía más la excitación. Y aún más si hablamos de un campeonato del mundo, como en este caso, el de 2015 de partidas rápidas en Berlín. Con blancas el francés Maxime Vachier-Lagrave, que empieza con E4, y con negras el español Paco Vallejo, que plantea la defensa siciliana con C5 y sigue caballo F3, E6, D4, C por D, caballo por D4 y A6, que es la variante Pols en el esquema típico de esa idea. Alfil D3, caballo F6, enroque, dama C7, C4, caballo C6, atacando el caballo de D4, por tanto alfil E3. Y ahora empieza la parte más interesante de la partida. Alfil D6 es una jugada, en principio nos puede parecer fea porque sitúa el alfil por delante de un peón central, pero como verán, todo luego puede volver a su cauce normal. Se está tocando el peón de H2. Sin embargo, Vachier-Lagrave se permite el lujo de tomar en C6 sin hacer caso a esa amenaza, porque si ahora alfil por H2 jaque, rey H1, las negras retoman con uno de los peones en C6, entonces G3, el alfil habría quedado encerrado, habría que sacrificarlo en G3. Es verdad que las negras tendrían 3 peones por una pieza, pero en una fase tan temprana de la partida, eso es claramente favorable a las blancas. Por tanto, Vallejo responde con D por C6 y ahora F4, E5, lo cual nos hace ver por qué Vachier-Lagrave tomó primero en C6, porque sin ese cambio las negras podrían haber tomado en D4 y con el alfil en D4 jugar E5 amenazando el alfil. En cambio, al hacerlo de este modo, esto permite que las blancas puedan jugar F5 y así han metido una cuña en esa casilla y tienen espacio en el flanco de rey que, como veremos, Vachier-Lagrave aprovechará después muy bien. Una vez producidos estos cambios, la dama en C7 ya no pinta gran cosa. Es mejor que vaya a E7 para habilitar el cambio de alfiles negros por medio de alfil C5. Rey H1, alfil C5, amenaza el alfil de E3, dama F3 defendiéndolo, H6 adelantándose a los planes que luego veremos de las blancas, caballo C3 intentando terminar el desarrollo, alfil por E3, dama por E3 y ahora B5. Vallejo, sabedor de que el plan de las blancas seguramente va a pasar por atacar en el flanco de rey, toma la iniciativa en el flanco de dama para conseguir algún contrajuego. Vachier-Lagrave decide bloquear con C5, pero Vallejo sigue ganando espacio con A5, A3 y A4. Ahora torre D1, porque esa torre en A1 ya no hacía nada, y enroque. Y ahora ya entramos en la fase más aguda de la partida, porque Vachier-Lagrave ve que su posición ya está madura para atacar y por tanto juega G4.
Y ustedes dirán, bueno, pero si está regalando ese peón. Sí, pero el peón está bastante envenenado. Tanto que Vallejo decidió no comérselo. Yo les recomiendo que analicen primero ustedes solos y luego con la ayuda de sus amigos inhumanos con las computadoras lo que ocurre en la variante caballo por G4, dama G3, caballo F6, torre G1 amenazando mate, caballo E8, y voy a parar ahí, pero les adelanto que a partir de ahí hay muy bellas combinaciones de las blancas. Esa variante, además de ser bella, es también muy instructiva. Pero como digo, Vallejo llegó a la conclusión de que tomar en G4 no era un buen negocio y retira el caballo a D7. A lo cual el gran maestro francés contesta con torre G1. Bien, ¿qué se puede hacer aquí con las negras? Este es un momento clave de la partida, que demuestra que además esta es una lucha entre jugadores de muy alto nivel, porque en realidad Basier-Lagrave está regalando este peón de C5. Otra posibilidad para las negras sería plantear el cambio de damas con dama G5 para, digamos, suavizar el ataque de las blancas, pero Vallejo ve que si dama por C5, Basier-Lagrave simplemente va a retirar la dama, dama D2, y si dama G5 también va a retirar la dama, dama F2, y en el caso de dama por C5 las blancas habrían entregado un peón, pero a cambio tendría la iniciativa y bastante ataque en el flanco de rey. Entonces Vallejo profundiza más y dice, bueno, entonces lo que voy a hacer es G5. Porque si ahora las blancas toman al paso en G6, F por G6, entonces dama G5, y lo que ha cambiado en la posición, que soy yo quien está entregando un peón, pero estoy abriendo la columna F, y eso me va a dar mucho contrajuego, y este peón de C5 seguirá siendo débil. Como ven, es un razonamiento muy profundo, propio de un jugador de 2700 o más, que es donde ha estado Paco Vallejo durante la mayor parte de su carrera deportiva. Sin embargo, ese razonamiento falla porque habría que haberle dado una vuelta más. La vuelta que le faltó al gran maestro español es evaluar apropiadamente que G5 está debilitando su enroque. Y entonces, ¿cómo va a aprovechar Basier-Lagrave? Claro, no me sorprende nada que Vallejo no afinase tanto, porque la manera de aprovechar que se ha debilitado el enroque en el flanco de rey es nada menos que sacrificar una pieza en el flanco de dama, que es lo que empieza a hacer esta partida inmortal. Alfil por B5, A por B5 y ahora no caballo por B5, sino torre D6. Una jugada profundísima, además se ha liberado este peón, que también va a ser otro factor importante en el ataque. Ahora las negras tienen que cerrar esta sexta diagonal. Diagonal no, horizontal. Tienen que bloquearla de algún modo porque, para empezar, si caballo F6, H4. También les recomiendo que analicen esa partida primero solos y luego con sus computadoras, porque ahí también hay variantes realmente bellas, muy espectaculares. ¿Qué otra cosa se podría hacer aquí? Vallejo jugó F6, pero es que si no juega F6, pues lo tiene realmente muy difícil, porque este caballo va a saltar a D5, el caballo de D7 va a ser expulsado con C6, en fin, parece más o menos obligado tener que bloquear con F6. Pero entonces Basier-Lagrave, con este sacrificio del alfil en B5, ha conseguido muchas cosas. Les he dicho algunas, pero también esta maravillosa casilla para el caballo de D5, que se convierte en un pura sangre verdaderamente temible. Ahora dama G7. Pero entonces, como les digo, como este peón de C5 ha quedado liberado,
C6. Lógicamente, para que las blancas no recuperen la pieza, hay que retirar el caballo a una casilla tan triste como B8. Entonces la torre de G1, que ya no hace nada ahí, viene a C1. Vallejo intenta situar sus piezas en el escaso espacio que tiene de la manera más eficaz posible desde el punto de vista defensivo y juega torre A6, clavando el peón sobre la torre indefensa de D6. Pero entonces dama C5. Ahora Vallejo considera que el rey en G8 no está bien porque en muchas variantes este caballo puede entrar con jaque en F6 o por E7, entonces decide jugar rey H8. Pero entonces dama por B5, dama A7 y aquí vamos a parar un momento. Todas las piezas blancas están en buenas casillas, las negras patalean como pueden. Hay varias jugadas buenas para las blancas, pero que de todas maneras, digamos, demostrarían la corrección del sacrificio de pieza en B5. Pero hay una que no solo es la mejor, sino que termina por inmortalizar esta partida. Prepárense para sensaciones muy fuertes. Torre D8. Una jugada bellísima, el concepto es muy profundo porque prácticamente obliga a aceptar el sacrificio de torre, torre por D8 y ahora C7 garantiza una segunda dama para las blancas porque ese peón va a tomar en D8 o va a tomar en B8. La partida siguió con torre F8, C por B8 igual a dama. Y bueno, podría haber abandonado Vallejo aquí, pero se hizo alguna jugada más, dama D4, dama C4, y aquí el gran maestro español se rindió. Bien, lo que yo destaco más en esta partida es la fuerza del perdedor. Quiero decir, el juego de Vachier-Lagrave es brillantísimo, es muy instructivo, sea quien sea su rival, pero es que su rival era un jugador de primera fila mundial. Ganar así en 31 movimientos con esta brillantez a Paco Vallejo es algo privativo de muy pocos. Hay que ver qué bello e interesante puede ser el ajedrez. Si quiere usted ver más vídeos como este, tenemos un montón. Le sugiero que se suscriba a este canal y si ya está suscrito, bueno, pues que siga disfrutando durante mucho tiempo. Y por supuesto, mil gracias.